Noticias de última hora de hoy. Imagínese esto. Durante más de 2 siglos y medio, el mundo ha girado al ritmo imperturbable de un ritual que parecía eterno, inquebrantable, como el mismísimo Támesis fluyendo bajo el puente de Londres. El rey cabalga con la gracia de un centurión romano, las bandas resuenan con ecos de imperios perdidos y la familia real saluda desde el balcón de Buckingham como dioses intocables en su Olimpo de cristal, todo igual año tras año, un ballet de poder y tradición que hipnotiza a millones. Pero en 2025 algo crujió. No fue un trueno ni un escándalo destellante en los titulares. Fue un susurro, un quiebre sutil en la partitura perfecta. Carlos no montó. Camila no sonrió con su habitual fulgor. Y Catherine, Catherine, no solo apareció, se elevó como una estrella que irrumpe en un cielo nublado, reclamando un lugar que nadie vio venir. Y si les digo que este no fue un simple desfile, sino una puñalada diplomática al corazón del protocolo. Una frase, apenas un susurro, amplificado por el viento de Horse Guards. Parade reescribió el destino de la monarquía británica. Me honra nombrar a Catherine, princesa de Gales, como mariscal del honor del monarca. ¿Quién autorizó este golpe de gracia? ¿Por qué se ocultó hasta el último segundo, como un haces en la manga de un mago cortesano? ¿Y qué sombras proyecta esto sobre el trono, sobre las alianzas frágiles y los egos heridos en los pasillos de palacio? Queridos espectadores, bienvenidos a este análisis real, donde desentrañamos no solo los hechos, sino los latidos ocultos detrás de las medallas y las sonrisas. Hoy no somos meros observadores, somos testigos en primera fila de pie entre la multitud ensordecedora de Londres, oliendo el cuero de los caballos y sintiendo el pulso de una dinastía que se tambalea al borde del abismo. ¿Están listos para cuestionar si la corona, esa reliquia de oro y secretos, aún puede contener el torrente de un futuro que ya no obedece a reyes, sino a reinas en ascenso? Permanezcan conmigo, porque lo que parece un desfile es en realidad una declaración de guerra velada por el esplendor. Y el primer disparo apenas comienza a resonar. Por más de 2 siglos y medio, el Trooping the Colour no ha sido solo un desfile militar, sino un latido vivo del corazón de la monarquía británica, un espectáculo que une el pasado glorioso con el presente incierto. Cada junio Londres se transforma en un lienzo vivo, donde el rojo escarlata de los uniformes, el relincho de los caballos y el estruendo de los tambores pintan una escena que parece desafiar el tiempo. Es el cumpleaños oficial del soberano, una tradición que remonta a 1748, cuando Jorge II decidió que su natalicio en noviembre era demasiado frío para celebrarlo con pompa. Desde entonces, este ritual ha sido una coreografía perfecta. 1,400 soldados en formación, 200 caballos galopando en sincronía, 400 músicos tocando himnos que resuenan como ecos de imperios caídos. Es más que un desfile, es una declaración de continuidad, una promesa de que la corona, aunque golpeada por los vientos de la historia, sigue siendo el ancla de una nación. Imaginen la escena, el Horse Guards Parade, ese cuadrado de grava, y gloria en el corazón de Whitehall, vibra bajo el peso de botas pulidas y cascos resonantes. Los regimientos de la Guardia Real Grenadier Coldstream Scots Irish y Welsh desfilan con una precisión que parece desafiar la física. Sus uniformes rojos, como la sangre derramada en campos de batalla olvidados, brillan bajo el sol londinense, mientras las medallas tintinean como monedas de un tesoro ancestral. Las banderas ondeando al viento no son solo tela, son estandartes de lealtad. Cada pliegue,
cargado de historias de guerras, victorias y promesas hechas al soberano. Y en el centro de todo, el monarca montado a caballo o en un carruaje encarna la unión entre la corona y sus tropas, entre el pasado y el presente. Durante siglos, este ha sido el pacto tácito. El rey lidera, la nación sigue y el mundo observa. Pero el Trooping the Colour no es solo un espectáculo para los ojos. Es un mensaje codificado en cada paso, en cada nota, en cada mirada. Es el momento en que la monarquía se muestra al pueblo no como una reliquia polvorienta en un museo, sino como una institución viva capaz de adaptarse sin romperse. Desde los días de Jorge III, quien cabalgó con orgullo, incluso en su vejez, hasta Isabel II, cuya presencia en el desfile era un recordatorio de su reinado inquebrantable. El evento ha sido un termómetro del estado de la corona. Cada gesto cuenta la postura del rey, la elección del caballo, incluso la inclinación de un sombrero. Y el pueblo apiñado tras las vallas no solo aplaude, lee entre líneas buscando señales de fuerza o fragilidad de unidad, o fisuras. En 2025, el desfile comenzó como siempre, tambores retumbando como truenos lejanos, el olor a cuero y pólvora impregnando el aire, y miles de espectadores conteniendo el aliento, mientras la Guardia Real avanzaba en filas impecables. Pero algo era diferente. Había un murmullo, una corriente subterránea que los más atentos podían sentir. Carlos III, a sus 76 años, no cabalgaba. Por primera vez en décadas, el rey optó por un carruaje, una decisión que, aunque justificada por su salud, el cáncer diagnosticado en 2024, seguía siendo una sombra, resonó como un cambio de guardia. Su figura serena pero distante, envuelta en un abrigo oscuro, evocaba a un capitán que observa su barco desde la orilla, sabiendo que la marea está cambiando. A su lado, la reina Camila, con su sonrisa protocolar, parecía más una espectadora que una protagonista. Y mientras el carruaje avanzaba lentamente, los ojos del público se desviaban hacia otros rostros, otras figuras que, sin saberlo, estaban a punto de redefinir el escenario. El contexto histórico de este momento no puede subestimarse. La monarquía británica, aunque venerada, ha enfrentado tormentas en las últimas décadas, desde el escándalo de Diana en los 90 hasta las tensiones con Harry y Meghan en los 2020. Cada Trooping the Colour es una oportunidad para restaurar la confianza, para mostrar que la corona sigue siendo relevante en un mundo que cuestiona su existencia. Carlos III, heredero de un legado que ha sobrevivido a revoluciones, guerras y crisis, sabe que su reinado es un puente entre la era de su madre Isabel II y el futuro que encarnará su hijo William. Pero en 2025, ese puente comenzó a crujir. La decisión de no montar no fue solo una concesión a la edad o la enfermedad. Fue un reconocimiento tácito de que el liderazgo, como el desfile mismo, debe evolucionar. Mientras los tambores resonaban y los caballos piafaban, tres figuras ecuestres captaron la atención: el príncipe William, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Cada uno, a su manera, representaba un pilar de la monarquía. William, el heredero, cabalgaba con la confianza de un hombre que sabe que el trono lo espera. Ana, a sus 74 años, era la encarnación de la resistencia, una amazona que ha visto pasar generaciones sin perder su aplomo. Eduardo, discreto pero firme, completaba el trío, un recordatorio de que incluso los príncipes menos visibles tienen un rol en este teatro de poder. Pero fue otra figura, una que no cabalgaba, la que comenzaba a proyectar una sombra más larga de lo esperado. Catherine, princesa de Gales, descendió de su carruaje con una elegancia que no necesitaba palabras. Acompañada por sus hijos,
George, Charlotte y Luis, su presencia no solo iluminó la escena, sino que plantó una semilla de cambio. El público, apiñado tras las vallas, lo sintió algo nuevo. Estaba emergiendo algo que ni los tambores ni las banderas podían contener. Y mientras el desfile avanzaba hacia su clímax, un instante de silencio cayó sobre Horse Guards Parade. Fue entonces cuando una voz clara como el acero cortó el aire. La princesa Ana, montada en su yegua negra, dio un paso al frente. No fue un gesto improvisado. Fue un movimiento calculado, ensayado en los corredores de palacio, lejos de los focos. Lo que dijo en ese momento no solo rompió el protocolo, sino que abrió una grieta en la historia misma de la monarquía. Pero antes de desvelar ese instante, imaginemos por un segundo que estamos allí entre la multitud, con el corazón latiendo al ritmo de los tambores. ¿Qué sentiríamos al ver a Ana erguida como una estatua ecuestre pronunciar palabras que cambiarían el rumbo de una dinastía? El escenario estaba listo, pero el telón aún no había caído. Imaginemos por un instante que estamos allí, en esa tarde de abril de 2025, no como espectadores lejanos, sino como sombras invisibles en las paredes de Clarence House. El sol se filtra a través de las cortinas pesadas, tiñendo la habitación de un oro melancólico, mientras el rey Carlos III, a sus 76 años, escucha las palabras que nadie quiere oír. Los médicos, con voces clínicas pero cargadas de gravedad, dejan caer el veredicto como una hoja seca en otoño. Majestad, una caída no sería solo un susto. El silencio que sigue es espeso, casi tangible, como el humo de una chimenea antigua que se niega a disiparse. Carlos, con el rostro surcado por las arrugas de un reinado prematuro y la batalla contra el cáncer que lo acecha desde 2004, no discute. Se levanta despacio, camina hacia la ventana y observa los jardines como si buscara en sus verdes simétricos una respuesta que no llega. «Será distinto este año», murmura al fin, y en esa frase simple se condensa un duelo privado, el fin de una tradición personal, el adiós a montar a caballo en el Trooping the Colour, ese acto que para él no era mero protocolo, sino una promesa viva entre la corona y sus tropas, un liderazgo con la espalda recta, sin barreras, entre el soberano y su pueblo. Pero no está solo en esa habitación. William, el príncipe heredero presente en la sala, evita cruzar miradas, su mandíbula tensa, como un arco a punto de disparar. A sus 43 años, William no es ya el joven impulsivo de antaño. Es un hombre forjado en el fuego de las expectativas, con ojos que han visto la fragilidad de su abuela Isabel II en sus últimos días y la determinación de su padre para sostener el legado. Su decisión en ese momento no es verbal, pero resuena en el aire: apoyar sin cuestionar, preparar el terreno para lo inevitable. Catherine, sentada a su lado, posa una mano sobre la del rey, un gesto sutil, pero cargado de empatía, como un puente entre generaciones. Ella, la princesa de Gales, con su elegancia serena y su batalla personal contra el cáncer superada en 2024, representa no solo la resiliencia, sino el futuro que se avecina. En ese instante, la decisión de William se cristaliza: no solo respaldar a su padre en la renuncia al caballo, sino impulsar en silencio un cambio mayor, uno que eleve a Catherine a un rol inédito, reequilibrando el poder en una monarquía que cruje bajo el peso de sus tradiciones. Avancemos ahora al 14 de junio de 2025, el día del desfile. El aire en Horse Guards Parade vibra con una electricidad palpable, un zumbido que mezcla el aroma a cuero pulido, el sudor de los caballos y el eco distante de los tambores.
Usted, querido espectador, está allí conmigo, apretujado entre la multitud, sintiendo el pulso de Londres latiendo bajo sus pies. El rey Carlos III aparece en su carruaje acompañado por la reina Camila, su figura serena, pero distante, evocando el peso de la continuidad y la fragilidad del momento. A sus 76 años, el cáncer no lo ha doblegado del todo, pero ha marcado su rostro con líneas profundas como surcos en una tierra antigua. No monta, y ese detalle imperceptible para algunos es un terremoto sutil, el fin de una era personal. Camila a su lado con su sonrisa habitual, pero teñida de una rigidez inusual, parece más una consorte en segundo plano que la reina consorte que aspira a ser. Su presencia en un carruaje secundario más distante no pasa desapercibida. Es una señal, un gesto que los observadores atentos leen como un minimizado deliberado. ¿Fue protocolo o estrategia? En la realeza, cada posición es una declaración y la de Camila ese día huele a sombras alargadas. Mientras el carruaje avanza lentamente, 3 figuras ecuestres emergen con presencia imponente, cabalgando con un porte militar que corta el aire como cuchillas. El príncipe William al frente monta con firmeza su uniforme escarlata, ajustado a un cuerpo entrenado para el deber. A sus ojos azules heredados de su madre Diana, se suma una determinación forjada en pérdidas, la de su abuela, la de su hermano Harry, en el exilio autoimpuesto. William no solo cabalga, lidera sabiendo que el legado de su padre reposa en sus hombros. A su lado, la princesa Ana, a sus 74 años, es la encarnación de la resistencia inquebrantable. Montada en noble, su yegua negra, que muestra signos de impaciencia ante el estruendo, Ana no pestañea. Con una leve presión en las riendas y la espalda erguida como una lanza, impone orden sin dramatismo, solo control, solo presencia. Es la veterana, la que ha visto reyes subir y caer la amazona, que no busca protagonismo, pero lo irradia. Y completando el trío, el príncipe Eduardo discreto, pero firme, con su porte militar impecable, recuerda que incluso los príncipes en las sombras sostienen el tapiz real. Pero el verdadero fulgor llega con Catherine. Desciende de su carruaje junto a sus hijos, George, Charlotte y Louis, coordinados elegantes y cercanos, como una familia que no solo pertenece a la realeza, sino que la humaniza. Catherine, con su conjunto marino adornado con detalles en crema, no solo aparece, se eleva su presencia, encendiendo sonrisas y miradas en la multitud. ¿La ven? Allí está con ojos que brillan como si contuvieran la marea, un símbolo de transformación en una institución rígida. George, el futuro heredero, a sus 12 años, sonríe discretamente, ya mostrando el aplomo de un príncipe. Charlotte, de 10, refleja el de su madre con una precisión que asombra, mientras Louis, el pequeño de 7, con su espontaneidad habitual, aplaude sin esperar señal, recordándonos que incluso en la realeza hay inocencia. El público los aclama no como miembros distantes, sino como el rostro humano de una monarquía en evolución. Y mientras los aplausos resuenan, un detalle entre bastidores, se gesta una decisión que cambiará todo, orquestada por una figura discreta que da un paso al frente. El desfile alcanza su punto culminante. Los tambores redoblan como truenos inminentes. Los relinchos vibran en el pecho de la multitud, sí en el suyo también espectador. ¿Lo siente? La atención se desvía hacia Ana, quien con la seguridad de quien no necesita demostrar nada, se adelanta unos pasos. Su yegua piafa, pero ella erguida alza ligeramente los estribos. Y entonces, en un instante de silencio que cae sobre Horse Guards Parade, como una cortina pesada, su voz clara y firme corta el aire. Me honra nombrar a Catherine, princesa de Gales,
como mariscal del honor del monarca para representar a la corona en las salvas ceremoniales de nuestros regimientos. El aire parece detenerse, ni las banderas ondean. Es un momento breve, casi imperceptible para quienes solo miran la superficie, pero dentro del palacio, entre corredores silenciosos y miradas contenidas, se ha tomado una decisión que nadie, ni siquiera Camila, vio venir. ¿Quién autorizó esto? Fuentes cercanas susurran que fue un movimiento calculado, impulsado por William, en las sombras, con el beneplácito tácito de Carlos para reequilibrar el poder y preparar el terreno para una transición generacional. Ana, la mensajera perfecta, no improvisa. Su anuncio es un golpe maestro creando un título ad hoc que une tradición con modernidad. Catherine desde el palco real permanece de pie junto al rey, su expresión no teatral pero cargada de emoción contenida. Sus hijos la miran con asombro. George sonríe. Charlotte refleja aplomo. Luis aplaude espontáneamente. El público estalla en aplausos, un veredicto popular que resuena como un eco de la reina de corazones, que fue Diana, pero adaptado a esta era. Muchos la llaman así, otros se emocionan en silencio. El título implica que Catherine asumirá roles militares solemnes, representando al monarca, un puente entre el pasado rígido y un futuro elegante. Pero no todo es celebración. En los márgenes del poder, el silencio de Camila es elocuente. Según fuentes del entorno de la reina, la decisión se tomó sin consultarla un desaire, que no pasa desapercibido. Su sonrisa durante el evento es habitual, pero para los atentos, su papel minimizado huele a estrategia. En redes y foros, los comentarios bullen. Algunos celebran la transición, otros advierten contra rivalidades artificiales entre Catherine y Camila. La mayoría intuye un desplazamiento. El centro de gravedad emocional de la monarquía se mueve hacia Catherine serena, elegante presente. Y Ana la artífice envía un mensaje. La institución mira al futuro. Y ese futuro tiene un rostro femenino nuevo. Mientras las tensiones internas se tejen, otra figura cobra fuerza. Catherine misma, no con escándalos, sino con constancia. ¿Quién mejor para cargar con una nueva era? Su batalla contra el cáncer la ha forjado, su empatía la eleva. William, en su decisión de impulsarla, no solo protege el legado, lo reinventa. El punto de inflexión no es solo el anuncio, es el reconocimiento de que el poder ya no reside solo en el rey, sino en quienes lo sostienen. Y mientras el desfile avanza, pregúntese, espectador, ¿estamos presenciando el fin de una era o el nacimiento de otra? El eco de esa frase aún resuena y las implicaciones apenas comienzan a desvelarse. Imaginemos por un segundo que el eco de ese anuncio de la princesa Ana aún resuena en Horse Guards Parade como un trueno lejano que se niega a disiparse mientras el sol de junio se filtra entre las banderas ondeantes. Usted, querido espectador, está allí, entre la multitud apiñada tras las vallas, sintiendo el pulso acelerado de Londres, el aroma a cuero y pólvora impregnando el aire y un murmullo colectivo que se eleva como una ola, aplausos, susurros, especulaciones. Pero no todo es celebración. En los márgenes del poder donde las sonrisas se congelan y los silencios hablan más que las palabras, algo se ha quebrado. La designación de Catherine como mariscal del honor del monarca, ese título forjado en el fuego de la tradición, pero moldeado para una era moderna, no solo ilumina el futuro, proyecta sombras largas sobre el presente, revelando tensiones que hierven bajo la superficie pulida del palacio. ¿Y si este no fuera solo un honor, sino una declaración de guerra sutil,
un movimiento en el tablero de ajedrez real, donde las reinas se disputan el centro del escenario, mientras el desfile brilla de puertas afuera con sus 1,400 soldados en formación impecable, 200 caballos piafando en sincronía y 400 músicos tocando himnos que evocan glorias pasadas. Dentro de los muros de Buckingham, el ambiente es más complejo, más cargado de electricidad contenida. Fuentes cercanas al entorno de la reina Camila revelan que la decisión fue tomada sin que ella fuera consultada previamente, un desaire que no pasa desapercibido en los círculos internos, donde cada omisión es un mensaje codificado. Imagínese la escena. Camila en su carruaje secundario, más distante del foco. Saluda con esa sonrisa habitual, esa compostura forjada en décadas de escrutinio público. Pero para los observadores atentos, y para usted que ahora se imagina en los pasillos silenciosos del palacio, su papel parece haber sido cuidadosamente minimizado. ¿Protocolo o estrategia deliberada? En la realeza, como en una ópera trágica, cada gesto tiene una lectura doble, lo visible y lo velado. Algunos lo interpretan como una señal de que su influencia, ya cuestionada por el peso del legado de Diana, se está erosionando. Otros, como una mera cuestión de jerarquía. Pero el silencio de Camila, ese vacío elocuente, resuena más fuerte que cualquier aplauso. No hay desaires abiertos captados por las cámaras. Ella es demasiado astuta para eso. Pero en los márgenes, donde las alianzas se tejen y destejen este momento, planta una semilla de discordia. Y mientras las tensiones internas se entretejen como hilos invisibles en un tapiz antiguo, el mundo exterior estalla en un torbellino de reacciones. En las redes sociales y foros, los comentarios fluyen como un río desbordado. Algunos celebran esta aparente transición generacional, vitoreando a Catherine como la nueva reina de corazones. Un eco deliberado de Diana, pero con un toque de resiliencia moderna, forjada en su propia batalla contra el cáncer. Otros, más cautelosos, piden que no se cree una rivalidad artificial entre Catherine y Camila, advirtiendo que tales divisiones podrían fracturar la imagen unificada de la monarquía. Pero la mayoría, esa masa anónima, que observa desde pantallas lejanas, parece inclinarse por un mismo sentimiento. El centro de gravedad emocional de la institución se está desplazando inexorablemente hacia el futuro. Catherine, con su elegancia serena y su presencia, que conquista sin esfuerzo, emerge no solo como esposa del heredero, sino como un símbolo vivo de renovación. Lo siente usted también, espectador, mientras imagina scrollear por esos hilos infinitos de Twitter, ahora X y Reddit. Los memes, los análisis improvisados, los hashtags como How much Catherine Rising o Monarchy Shift no son solo ruido digital, son el veredicto popular, un pulso colectivo que mide la vitalidad de una corona que debe adaptarse o perecer. Pero profundicemos en las implicaciones estratégicas, porque este no es un simple honor ceremonial. Es un golpe maestro en el ajedrez de la sucesión. La creación de este título mariscal del honor del monarca une tradición con innovación, permitiendo a Catherine representar a la corona en actos militares solemnes, un rol que la eleva por encima de lo decorativo y la posiciona como puente entre el pasado rígido y un futuro más humano, más accesible. Fuentes internas sugieren que fue William quien orquestó esto en las sombras, con el beneplácito tácito de Carlos, no solo para honrar a su esposa, sino para preparar el terreno de una transición suave en una monarquía que ha sobrevivido a revoluciones, guerras mundiales y escándalos mediáticos desde el divorcio de Enrique Eof hasta el Megxit de Harry y Meghan. Este movimiento
es una declaración de poder que no viene del rey, sino de quienes lo rodean. Ana, al dar el paso al frente, no solo anuncia, envía un mensaje codificado a la institución, mira al futuro, y ese futuro tiene un rostro femenino nuevo, uno sereno, elegante y cada vez más presente. Secreto. Tal vez el mayor sea que esta decisión se ocultó hasta el último segundo como un as guardado en la manga, para maximizar su impacto y minimizar resistencias internas. Nadie, ni siquiera Camila, lo vio venir, y ese elemento de sorpresa revela las fisuras en la unidad aparente. Mientras las tensiones se tejen entre bastidores lejos del bullicio y las cámaras, otra figura cobra fuerza, no con escándalos ni discursos grandilocuentes, sino con hechos, constancia y una mirada firme hacia el porvenir. Catherine, esa mujer que ha transformado la vulnerabilidad en fuerza, recordemos su diagnóstico de cáncer en 2024, superado con una gracia que inspiró a millones, se posiciona como la idónea para cargar con el peso de una nueva era. Su legado emergente no es solo personal, es estratégico, un contrapunto a la fragilidad de Carlos y la controversia que rodea a Camila. Imagínese en los jardines privados de Windsor o en las salas de Kensington, donde las decisiones se toman en susurros. Este ascenso fortalece la línea de William, asegurando que el trono pase no solo intacto, sino revitalizado. Pero, ¿y los secretos? Los secretos que bullen bajo la superficie, rumores de reuniones clandestinas donde Ana y William trazaron este plan excluyendo voces disidentes, insinuaciones de que Carlos, en su duelo privado por no montar, vio en esto una forma de legar sin abdicar. Estos velos de misterio aumentan el drama recordándonos que la monarquía no es solo pompa, es un juego de sombras donde el poder se gana en silencio. Avancemos ahora a la escena final, esa que no tuvo himnos estruendosos ni fuegos artificiales, solo una familia en el balcón de Buckingham saludando a la nación, pero que a ojos de millones fue mucho más la imagen de un futuro posible, un legado en construcción. Ana, testigo de generaciones, se mantiene erguida como una centinela eterna, su presencia un recordatorio de la resistencia que ha sostenido la corona a través de tormenta. Carlos, más sereno que nunca, entiende que el relevo ya ha comenzado. Su figura, marcada por la edad y la enfermedad, evoca no debilidad, sino sabiduría al ceder el paso. Y Catherine, con una sonrisa que contiene historia, fuerza y vulnerabilidad, ya no es solo la esposa del heredero, es símbolo, es puente, es reina sin corona, un faro que ilumina el camino hacia una monarquía más inclusiva. Sus hijos completan el cuadro George, con su sonrisa discreta, ya mostrando el aplomo de un futuro rey. Charlotte, de la mano de su madre, imitando el gesto de saludo con la precisión de quien sabe que el mundo la observa, un eco sutil de cómo el legado se transmite no por decreto, sino por ejemplo. Y Luis, con su espontaneidad infantil, recordándonos que incluso en la realeza hay espacio para la humanidad. No hizo falta más, el mensaje estaba claro. El futuro no se impone, se prepara y ya está aquí, tejiendo tradición con cambio secreto, con revelación. Pero pregúntese, espectador, mientras imagina esa escena desde la plaza abarrotada, ¿qué implicaciones tiene esto para el trono? Un fortalecimiento de la línea principal, sí, pero también un riesgo. Si las tensiones con Camila escalan, podrían erosionar la unidad que la monarquía necesita en tiempos de escrutinio público. Estratégicamente, este movimiento posiciona a la familia real como adaptable, respondiendo a un mundo que demanda empatía sobre rigidez. Pero los secretos
Esos susurros de exclusión y planificación oculta podrían salir a la luz como grietas en una fachada impecable. El legado de Carlos, entonces, no será solo su reinado breve, sino cómo facilitó esta transición. El de Ana, su rol como guardiana silenciosa, y el de Catherine, el de una figura que une corazones sin necesidad de corona. En última instancia, este Trooping the Colour no fue solo un desfile, fue un manifiesto vivo de que la monarquía británica, por más de 2 siglos y medio, sobrevive no por inercia, sino por reinvención estratégica. Y mientras el sol se pone sobre Londres, las sombras de estos secretos nos invitan a cuestionar: ¿estamos ante el amanecer de una nueva era o el crepúsculo de alianzas frágiles? Imagina esa escena final, no himnos estruendosos ni fuegos artificiales, solo una familia en el balcón, saludando bajo el sol poniente de Londres. Pero para millones, fue más que un gesto. Fue la visión de un futuro forjado en silencio. Ana, guardiana de generaciones, erguida como un centinela eterno. Carlos sereno, aceptando el relevo inevitable. Catherine, con una sonrisa que encierra historia, fuerza y vulnerabilidad. Ya no solo consorte, sino símbolo vivo, puente hacia una monarquía renovada. Charlotte, de su mano, imita el saludo con precisión, recordándonos que el legado no se impone, se cultiva. El mensaje resuena: el futuro ya está aquí. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros al narrarla, no olvides suscribirte, dejar tu opinión y compartirla, porque la historia no solo se escribe, también se recuerda.